Antes de medianoche. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Los saludamos como siempre, como cada jueves a las 6 de la tarde, desde Utah, Estados Unidos de América, para tener otro programa, como siempre lo hacemos, de Antes de medianoche. Esta vez hablaremos de un misterio histórico, así que quédense con nosotros en un momentito nada más. Nos conectaremos con Barcelona, España, y hablaremos con el escritor José Luis Jiménez acerca de este misterio que veníamos anunciando ya, de la ruta misteriosa y mística de María Magdalena. Como siempre nos pueden encontrar en nuestra página en Facebook, en @antesdemedianoche-show. Estamos en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche Utah, USA. Allí también nos encuentran, al igual que otros podcasts anteriores. Les sugerimos siempre darnos un like, poder compartir. Eso nos ayuda muchísimo, así como suscribirse a nuestro canal. Hay un chat activo en ambas plataformas. Ustedes pueden allí volcar sus comentarios, preguntas, simplemente saludos. Todos serán leídos a lo largo de nuestro programa y si no hubiese tiempo, quizás posteriormente. Pero estén allí siempre conectados con nosotros. Hay una empresa que siempre agradecemos muchísimo, son los Torino Auto Repair, una empresa de mecánica integral de aquí del Valle del Lago Salado, que son los que nos patrocinan ya desde el 2018. Allí está el número de ellos, si andan por aquí pueden llamarlos al 801-654-1019. El logo de esta compañía aparece continuamente girando junto a nuestro podcast. Bueno, por la magia de la tecnología y Mariano Garbarino, que está allí en Argentina, vamos a hacer una pequeña triangulación, Barcelona, Utah, Argentina, y nos conectamos ya con nuestro amigo, el escritor e investigador José Luis Jiménez. ¿Cómo estás, José Luis? Muy Hola, buenas Renata. noches, ¿cómo Buenas estás? noches. Bien, bueno, dentro de lo que cabe, me acaban de sacar una muela y lo que implica, pero bien, yo creo que podré hablar y podremos hacer el programa. Me alegro mucho que estés bien. Estábamos preocupados, a veces surgen inconvenientes. Sabemos que estamos en vivo y trabajando directamente con diferentes países. Suelen surgir a veces pequeños inconvenientes, pero estamos contentos que despacito estás mejorando. Es un tema apasionante, José Luis. Yo te comentaba que te seguía muchísimo en tus posts y también aquí en Caja de Pandora con Javier García, con todas las cosas que comentabas y especialmente este viaje místico, este peregrinar por el sur de Francia, donde pudiste recabar tanta información sobre este tema que hace unos años atrás, como bien le decíamos al público, tomó tanto énfasis en el mundo con la novela de Dan Brown y esta investigación que él hizo, que se presentó como una ficción y por eso muchas personas dudaron por ahí de la procedencia de todo lo que originó esta historia, pero que vos me decís que a través de tu investigación, que es anterior, estuviste muchos años investigando en esa zona, nos podés decir que hay mucha historia verdadera que podría de alguna manera evidenciar o comprobar que realmente fue así, que ella estuvo por esos lugares, la importancia de esta mujer en la historia. Antes de comenzar con María Magdalena, José Luis, ¿qué te lleva a vos? Escribiste 12 libros, vamos a ver mientras conversamos las portadas para el público también que después quiera comprarlos. Contanos un poquito, ¿qué te llevó a vos a comenzar a investigar María Magdalena y otros misterios? Porque sos un hombre de misterios como escritor. Sí, realmente mi situación es un tanto peculiar. Yo me dedicaba al mundo financiero, trabajaba en empresas multinacionales, ocupando cargos relacionados con la gestión financiera de las empresas y no tenía nada que ver con estos temas relacionados con el misterio. Y ni siquiera, además era un escéptico, ni siquiera creía en muchas de estas cosas, ¿no? Y bueno, sucedieron una serie de situaciones que me llevaron a replantearme mi vida, mi futuro, y fue un cambio tan grande. Primero fue a través de un viaje iniciático que realicé en Egipto y al regreso del mismo ya todo era diferente, todo había cambiado.
Y vamos a decir que recibí la misión, por decirlo de una forma que se entienda, de investigar y de escribir sobre María Magdalena. Tenía que revelar la verdad, la realidad de este personaje, de esta mujer a la que se le había vilipendiado, se le había tratado de prostituta sin serlo, se había ocultado la realidad y la importancia que tenía, no solamente por su persona en sí, sino como esposa, como koinonos, como compañera de Jesús y madre de su descendencia. Aquello me pareció a mí muy, bueno, digo, esto o yo estoy mal, estoy loco, o esto que estoy recibiendo no sé por dónde cogerlo, la verdad, no sé por dónde pillarlo. Y solicité pruebas. Dije, bueno, si tengo que hacer esto, necesitaré pruebas, ¿no? Para demostrar todo esto, se necesitan realmente pruebas o por lo menos argumentos que avalen todo esto de una forma consistente. Así que me empezaron a presentar esas pruebas. Bueno, la primera, bueno, la más importante de todas fue el monasterio cisterciense que existe en un pueblecito en Tarragona, Santes Creus, donde aparece un retablo que fue realizado en el año 1603, al final del siglo XVI, y empezó en 1580 y tantos, por los descendientes de los caballeros templarios que habían sido perseguidos por el rey francés, el Felipe IV el Hermoso, en el año 1307, cuando se produce ese famoso Viernes 13, que son arrestados los caballeros templarios en Francia, luego son perseguidos por el resto de Europa, pero en un primer momento los que consiguen huir se van a instalar en la Corona de Aragón, en lo que es la parte de Cataluña, entre Cataluña y Valencia, una zona muy concreta de lo que era entonces la Corona de Aragón, hoy día es España. Y aquí en este monasterio, fundado expresamente por el rey Jaime II, Jaume II de la Corona de Aragón, se van a acoger a estos caballeros que van a formar parte de una nueva orden, que se llamará la Orden de Montesa, y van a dejar constancia en este retablo, que veremos algunas imágenes de él, de esa historia que ya conocían los primeros cristianos, los seguidores de Jesús y María Magdalena, de corte gnóstico, que la Iglesia oficial del Imperio Romano, luego la conoceremos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pues se dedicó a perseguir y bueno, intentó eliminar, de hecho, de la faz de la tierra a cualquier descendiente de Jesús y María Magdalena y de estos cristianos porque eran cristianos, entendiéndolo como tal, como seguidores de Jesús de Cristo, como te digo, de la faz de la tierra. A estos descendientes se les conocía con el nombre de desposiní, es una palabra griega que viene a significar los que pertenecen al Señor, a Jesús, ¿no? Hay mucha investigación al respecto, muchos años que me llevaron. Yo empecé en el 2001 aproximadamente, 2001 es cuando encuentro este retablo, Santes Creus. Seguí investigando, aportando información y publiqué mi primer libro. El título es El legado de María Magdalena, donde aparece en esta investigación, entre otras cosas, lo más importante, el descubrimiento de este retablo que había pasado desapercibido para todo el mundo. Ni siquiera existía constancia de él en los archivos oficiales, cuando es un retablo, como veremos, que tiene unas dimensiones considerables, de más de 4 metros de altura, y bueno, que no pasa desapercibido. Ahí tenemos una imagen, creo, del retablo, una imagen general, donde se ve un personaje en primer plano que representaría a Juan Evangelista, pero que en realidad no es un hombre, sino que es una mujer. Se trataría de María Magdalena. Las ampliaciones posteriormente lo vamos a ver con detalle, que es un rostro femenino, que tiene toda una serie de características, como es el pelo largo, incluso lleva una diadema, y una serie de atributos que nos están indicando que se trata realmente de María Magdalena. Pero lo más Entonces, importante, sí, termina la idea, José Luis, tengo lo una más pregunta. importante de este retablo viene en las iconografías que hay en la parte inferior de este icono central. Son 7 iconografías, entre las que destaca todas relacionadas con Jesús y María Magdalena, con la relación marital de Jesús y María Magdalena. Y como decía, destaca la central
el icono donde en la crucifixión de Jesús, que le está rodeado de los dos ladrones, abajo en los pies de esta crucifixión podemos ver ahora en imagen, a la izquierda vemos a su madre, María, la Virgen, a la derecha vemos a Juan Evangelista. Aquí sí que tiene ya una fisonomía, una forma, una figura, diríamos, más masculina, y abajo, en el centro, arrodillada y abrazada a la cruz, aparece María Magdalena. María Magdalena, que es identificada perfectamente por todos los atributos que tiene, incluso estaba con el pañuelo jugándose las lágrimas, que decían que María Magdalena lloraba, etc. Hay una ampliación de este icono, que es cuando vemos a ella que está embarazada, que si puede poner Mariano la imagen, aquí la veremos con mejor detalle, y si se puede ampliar aún mejor, veremos que tiene el vientre totalmente abultado, caído, a punto de dar a luz. Voy a el teléfono siempre, como dice la ley de No hay Murphy, problema. cuando no tiene que sonar. Bueno, pues no, quizás si la deja como estaba lo veremos mejor. En este icono vemos a María Magdalena, que tiene el vientre abultado, hinchado, está caído, incluso se le nota el ombligo, tiene encima del vientre un cíngulo que es como si fuese un cinto, una cinta, que las mujeres sobre todo recordarán a nuestras abuelas, nuestras madres, cuando hacían referencia a otra mujer que estaba embarazada y le decían, mira, está encinta. De ahí viene esa palabra de que la mujer está encinta, que está embarazada. Por ese cíngulo que se les pintaba ya, sobre todo los pintores italianos del Renacimiento, a la figura de María Magdalena vamos a ver que hay cientos y cientos de figuras de María Magdalena en la que se la representa embarazada y con el cíngulo, con el cinto por encima del vientre. Además tiene también en el pecho otro y tiene los pechos hinchados, remarcando los pezones. Claro. Está arrodillada en una posición típica de las mujeres orientales de aquella época, incluso de hoy día, cuando van a dar a luz, adoptan esta posición. Entonces, no hay ninguna duda de que es el personaje de María Magdalena y, por supuesto, como hemos visto, no hay ninguna duda de que además está embarazada. Bueno, Los antiguos, José Luis, un segundo nada más, yo te interrumpo. Hay dos preguntitas que surgen de esta imagen. Los antiguos ya sabían perfectamente que se habían tergiversado las escrituras, o por lo menos la historia antigua. Ellos ya lo sabían, por eso de alguna manera lo denunciaban continuamente en las obras de arte. Claro, ellos piensa tenían... Claro, esto era un secreto a voces, pero un secreto que no se podía decir en voz alta, porque era una herejía. Afirmar o tener pruebas o incluso simplemente el disponer de esta información mediante libros o escritos de que Jesús y María Magdalena eran esposos y que habían tenido descendencia, hijos, era la mayor herejía, porque echaba por tierra, pues diríamos, muchas de las doctrinas de la Iglesia oficial del Imperio Romano, de la Iglesia Católica, ¿no? Aparte de otras cuestiones ya que rozaban en lo político, sobre todo en lo político. Así que se destruyeron en el Concilio de Nicea, que se llevó a cabo en el 325 por el emperador Constantino I el Grande. En este primer concilio ecuménico es cuando se van a adoptar qué evangelios van a formar parte del canon. Se va a aceptar los 4 evangelios canónicos que conocemos, el de Marcos, el de Lucas, el de Mateo y el de Juan. Los 3 primeros, Marcos, Lucas y Mateo, se llaman también o se conocen como evangelios sinópticos porque vienen a decir exactamente lo mismo, y el de Juan es ya de un estilo más, vamos a decir, esotérico, es un estilo que tiene una forma literaria distinta, es de corte gnóstico, y quizás es la diferencia, pero viene a reafirmar muchas cosas de las que se dicen en los otros dos o a complementar. Pero aún así, estos no son los únicos escritos evangelios que existían.
en 1945, en Nag Hammadi, en el Alto Egipto, se van a encontrar unos documentos que los conoceremos después con el nombre de los Evangelios Apócrifos, donde nos están hablando de un Jesús ya de una naturaleza más humana. Ya no es ese Dios que dice en el credo niceno, de Nicea, de que es Dios que se ha hecho hombre, sino que es una criatura de Dios, que es un hijo de Dios, que es también un hombre, un ser humano. Y de hecho, en el Evangelio de Felipe nos dice, hay varios apartados, pero hay 3 versículos que son muy importantes. Hay uno de los primeros que dice, Jesús, el Señor, siempre iba acompañada de 3 mujeres, lo acompañaban 3 mujeres, dice María, que era la hermana de su madre, dice María la Virgen, su madre, y María Magdalena. Por lo tanto, es su koinonos, dice, es su amiga, en referencia a María, la hermana de la madre, su madre y su compañera, su koinonos, porque la palabra koinonos griega es una traducción del arameo al griego, que viene a significar eso, la persona con la que se comparte todo, la persona que es el compañero, la compañera. Algunos teólogos, sobre todo católicos, pues bueno, tienden a decir que bueno, que eso de koinonos se refieren a la socia. Y yo, un poco de broma, de chiste, digo, bueno, socia, ¿qué se refieren? ¿Tenían una panadería a medias, una tintorería? Claro. O peor aún, Claro. cuando el Papa Gregorio I Magno en el 591 llegó a decir que María Magdalena era la prostituta de la que hablaba Lucas en su evangelio. Entonces, si decimos que era socia, que Jesús que era esa, vamos a ser un poco más serios, ¿no? La Claro, palabra José Luis. koinonos tiene un significado que es el de compañero o compañera, al decir que es la persona con la que se comparte todo la vida. Y hoy día cualquiera de nosotros, cuando presentamos a nuestro compañero o a nuestra compañera, estamos diciendo es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro marido, nuestra mujer, nuestro compañero, nuestra compañera. Pues esto lo dice ya en el Evangelio de Felipe, pero va más allá. Sigue diciendo y dice, la esposa de los ángeles es la Sofía, porque además a María Magdalena también se le llamaba la Sofía en referencia a que ella portaba la sabiduría. Dice, y la esposa de Jesús es María Magdalena. Dice, es un matrimonio sagrado, además que se diferencia del profano, o sea que no era un matrimonio normal, pero continúa y en el otro versículo, más abajo, llega a decir, dice, Jesús, si tiene la facultad, porque Dios le ha dado la facultad de crear, y si tiene la facultad de crear, pero él, Jesús, si tiene también la facultad de crear, o sea, de engendrar, perdón, de tener un hijo. Y dice, existe el misterio del Hijo del Hombre, porque Jesús se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces dice, existe el misterio del Hijo de Jesús, del Hijo del Hombre. Dice, Dios le da la facultad de crear a Jesús, dice, pero él también tiene la de engendrar. Es decir, nos está diciendo que Jesús estaba casado con María Magdalena, que era su esposa, nos está diciendo que además tiene un hijo con María Magdalena. Eso ya lo dice este Evangelio. Luego, posteriormente, se fueron encontrando más documentos. En el 2010, creo, apareció con la doctora Quinn de Harvard, que también es una estudiosa de este tema, muy reconocida a nivel mundial, un pequeño trozo de papiro de unos 8 centímetros por 6 aproximadamente, con una tarjeta de crédito, donde allí aparecían unas palabras de Jesús que decía, María Magdalena es mi esposa, ella vive conmigo o nosotros vivimos juntos, y dice, y al que no le guste, que reviente. Fíjate lo que dice, ¿no? Y dice más cosas. Tenemos luego otros evangelios en el que vemos que Jesús pues, tiene una condición también, ya no es tan divina, no quiere decir que no sea un ser especial, pero que es más humana. Y todo esto es lo que la Iglesia intentó ocultar desde el principio, desde el origen. Claro, claro, porque José Luis, quería preguntarte, hay dos cosas importantes. Una, en cuanto a el rol que desempeñaba esta mujer, además de esposa, Sí. de compañera de un personaje tan importante, el Mesías de la humanidad, como lo conocemos en la historia y en la historia de las religiones, en el cristianismo.
ella también escribe un evangelio, pero quiero yo preguntarte sobre algo de la imagen que veíamos cuando ella está a los pies de la cruz, embarazada. ¿Qué representa el cráneo? Porque siempre los pintores antiguos la pintaban con ese cráneo, esa calavera. ¿Qué Bueno, representa el la calavera es un símbolo esotérico que lo que viene a representar es el triunfo sobre la muerte. Ujú. Es lo que siempre se le suele representar a ella. Vamos a ver incluso en Rennes-le-Château y en muchos de estos lugares que van a formar parte de esta ruta, que yo la denomino así, de María Magdalena, que siempre aparece con el cráneo, porque lo que viene a representar es que existe ese triunfo sobre la muerte, ¿no? El cráneo representaría la muerte y el triunfo, en este caso, sobre esta muerte. Ujú. Y te Luego María Magdalena, comentaba, sí, sí, te comentaba, perdón, José Luis, de este evangelio que también se habla que ella lo escribió, que hay documentos de que formaría parte fundamental, quizá por eso se la denominaba también Sofía, de la sabiduría que impartía también Jesucristo, o sea, ella también. claro. Claro, precisamente antes he mencionado un evangelio de María Magdalena, que existe más de un escrito atribuidos a ella. María Magdalena estaba intelectualmente por encima de los hombres, de los seguidores de Jesús, de los discípulos. De hecho, podemos leer en algunos de estos evangelios de corte gnóstico que no están aceptados canónicamente por la Iglesia, como el propio Pedro se queja de que Jesús le explica a María Magdalena, le habla a ella cosas que no le cuentan a él, que no le cuentan a los hombres, ¿no? Y tiene que ser otro discípulo que le diga, pero bueno, ¿quién eres tú para acusarla si el maestro la ha hecho digna de recibir todas estas informaciones? Y bueno, de ahí vamos a ver, vamos a sacar todas estas informaciones de que María Magdalena tuvo que incluso soportar, ¿no? Pues el ataque de personajes tan machistas como Pedro. Pedro era muy machista, ¿no? Y porque no aceptaba, piensa que en aquella época, hablamos de hace 2000 años, la mujer estaba considerada casi como un objeto, ¿no? No estaba permitido ni que pudiera tener ciertos conocimientos, ni aprender a leer o escribir, cosa que María Magdalena tenía muchos conocimientos, hablaba varias lenguas, sabía leer y escribir, no obstante, ella era descendiente de la nobleza, era una princesa. Jesús fue crucificado porque era rey de Jerusalén, en este caso de Israel. No nos olvidemos, no fue crucificado con otra sentencia, sino fue sentenciado a morir en la cruz porque admitió ser el rey de los judíos. Y María Magdalena era la reina consorte, era la esposa, era descendiente además de la tribu de Benjamín, igual que Jesús era de David. Aquí vamos a ver cuando investiguemos un poco a fondo que toda la trama esta es una trama política y que luego a la Iglesia, y bueno, ya desde el principio, a nadie le interesaba que este matrimonio que se llevó a cabo en la boda de Caná, pues pudiera al final reinar en el reino de Israel. Por eso ya el sátrapa impuesto por Roma, Herodes Antipas, se quejaba porque tenía miedo de que con esta unión le fuera a arrebatar el trono, lo mandó a Poncio Claro, Pilato. Todo esto es una trama política contra claro, Jesús, claro, porque porque no tenían... serían, José Luis, los legales descendientes de las tribus para gobernar Israel y unidos justamente sería el factor de esa reunificación perfecta para gobernar lo que siempre había esperado Israel. Ahora, Claro, Herodes era en cierta manera un extranjero, un idumeo, o sea que ellos tampoco sí. tenían el poder para reinar, eran impostores, Sí, literalmente. sí, habían sido Claro. puestos allá por Roma, entonces no tenían el favor de los judíos, puesto como bien has dicho, eran idumeos, no eran judíos, ¿no? Bueno, ya Ujú. el Herodes el Grande, ya cuando tenemos que hablar de los santos inocentes, cuando manda a asesinar a los niños que tienen menos de 2 años porque teme que le vayan a quitar el trono también. O sea, ya venía de su padre. Entonces, ¿por qué huye María Magdalena? ¿Por qué se produce esta huida de Jerusalén? Pues porque Jesús, como he dicho, es crucificado por ser enemigo de Roma,
por declararse el rey de los judíos, se convierte en enemigo de Roma, es por la única causa que puede ser crucificado. En el momento que el rey muere, vamos a decirlo así, sin entrar en más detalles, ¿quién le sucede? El hijo. ¿Dónde está el hijo de Jesús? En el vientre de María Magdalena. María Magdalena, por tanto, es un contenedor de la sangre de Jesús. Y ahora aquí entra la palabra cuando nos dicen qué es el Santo Grial. El Sangrial. La Iglesia dice, es una copa que utilizó José de Arimatea cuando Jesús está en la cruz, que le clava la lanza a Longinos y recoge la sangre en esa copa y aguarda. Ese es el objeto maravilloso, milagroso, la copa, el contenedor, porque contiene la sangre de Jesús. Y ahí se ha quedado y no le daban más vueltas, porque no interesaba, porque lo que significa es otra cosa. Porque el sangrial o sangrial, la palabra sangrial, son dos palabras compuestas, o sea, cuando María Magdalena tiene que huir, y ahora explicaré el significado de la palabra, es porque el hijo que tiene en su vientre corre peligro, igual que ella, porque automáticamente pasaría a ser el rey. Como estamos hablando que esto era una cuestión política, ella, que era rica, que era una persona común, bueno, recordemos que precisamente Lucas, cuando el Papa Gregorio I Magno en el 591 la acusa de ser la prostituta, se basa en que Lucas dice en su versículo, creo que es en el 37, dice, y Jesús cuando iba predicando por estas tierras de Cafarnaón, de Galilea, etc., le seguían varias mujeres, y menciona a tres. Juana, la de Yusá, que era una especie de mayordomo de Herodes, además personajes que tenían una encumbrados, sí, alta. sí. Otra persona es y María Magdalena, de la que Jesús había sacado 7 demonios, que ella corre con todos los gastos de Jesús en los viajes, o sea que financia todos los gastos con sus bienes. Una prostituta, evidentemente, en aquella época era muy pobre, por eso se veían obligadas a ejercer la prostitución. ¿Cómo va a pagar los viajes de Jesús? Que además él no iba solo, y no solamente eran 12 los apóstoles, a él le seguían cientos de personas. ¿Cómo va a pagar los gastos de una persona? Bueno, es que esto además lo dijo este Papa Gregorio I en el año 591, o sea, casi 600 años después. Hasta entonces María Magdalena estaba contemplada por los seguidores de Jesús, los primeros cristianos gnósticos, como la depositaria del mensaje de Jesús, como la que si alguien tuviese que ser la cabeza visible de la Iglesia sería ella. Pero la Iglesia patriarcal no quería que la mujer tuviese ningún cargo, ninguna representación. De hecho, llegaron a decir que era indigno que una mujer tuviera un cargo en la Iglesia. Y desde entonces han seguido dejando a la mujer muy apartada. Ahora sí tenemos las monjitas que solo las utilizan para limpiar y poco más. No pueden ordenar, no pueden oficiar misa ni nada, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque María Magdalena, que tenía un poder adquisitivo elevado, no necesitaba huir de Palestina, de Jerusalén, a menos que corriera peligro su vida y en este caso, sobre todo, la de su hijo, que era el hijo de Jesús. Y es por eso Contanos, que... José Luis, ¿cómo huyen? ¿Cómo esa parte que en Francia es recreada y lo hemos visto en estas pinturas y lo vamos a ver a lo largo del podcast, en una barca, se habla de José de Arimatea? Contanos un poquito cómo salen, cómo es esto del exilio, porque había muchas colonias ya judías allí, también en Egipto. Claro, Sí. sí, verás, la tribu de Benjamín, que es a la que pertenecía en este caso María Magdalena, sabían que estaba ubicada en lo que hoy día es el sur de Francia. En aquella época se conocía como las Galias. Era una provincia romana que estaba en esta zona y eran las Galias. Esta zona abarca lo que hoy día es desde la Provenza hasta lo que se conocía como era el norte de
de Cataluña, que era Occitania, se conocía como el país Occitania. De ahí viene ese nombre que te decía antes, que ahora lo comentaremos, del Grial. María Magdalena, cuando huye, lo hace acompañada de José de Arimatea. José de Arimatea era un rico, era muy rico, era una especie de ministro de minas que trabajaba para los romanos, había viajado hasta lo que ahora se conoce como la isla de Avalon, o sea, Glastonbury, que había sido la mítica isla de Avalon, etc. Y había llevado incluso a Jesús con él en algún viaje. Era el hermano menor de Joaquín. Joaquín era el padre de la madre de Cristo, de Jesús, María la Virgen. Y José de Arimatea era el hermano menor, era bastante menor. Por eso no había tanta diferencia de edad. Por lo tanto, era el tío segundo de Jesús, José de Arimatea. José de Arimatea, de hecho, es el que le pide permiso a Poncio Pilato para retirar el cuerpo de Jesús de la cruz cuando apenas llevaba 3 horas crucificado. Exacto, tenía mucho poder. Sí. Estaban días, no los bajaban de la cruz hasta que no pasaban días, a veces los dejaban hasta que los animales, se comían todo lo que podían de allá y los huesos que quedaban los tiraban por allí. Cambió Jesús, fue crucificado a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde se le bajó de la cruz para llevarlo al sepulcro personal de José de Arimatea. Bien, y era un personaje muy rico que conocía además a Poncio Pilato, fue a hablar con él y le dejó llevarse el cuerpo de Jesús. Pues con María Magdalena le acompaña José de Arimatea, la acompaña Lázaro, que era íntimo amigo de Jesús, la acompaña María, la hermana de Lázaro, que no es María Magdalena, y la acompaña también Marta. Luego va otro personaje que es Salomé en total y Maximín. Maximín, que luego será el obispo de San Maximín, donde será enterrada ella. Yo todo esto que estoy contando, estoy haciendo saltos en la historia, piensa que a mí me llevó 20 años, más de 20 años, recopilar toda la información y publicarlo en 4 libros. Hay una trilogía, la primera que era El triunfo de María Magdalena, o sea, El legado de María Magdalena en el 2005, luego en 2007 El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición, no sé si ha puesto por ahí las portadas. Sí, están las portadas. Mariano. Luego La revelación del Galiente, por ejemplo, que es un libro que tiene casi 700 páginas con más de 300 fotografías a color. Es un libro muy especial. Y aquí yo voy recogiendo todas estas pruebas, todas estas evidencias. Es decir, que no se trata de una novela, de una ficción, como en el caso de Dan Brown con el Código Da Vinci. Lo que hay en común es que todo esto está basado en la historia en que María Magdalena tuvo unos hijos, unas hijas, que eran las descendientes de Jesús, las hijas de Jesús, ¿no? Pues cuando huye María Magdalena, que tiene que hacerlo por este motivo, porque corre, fíjate, la acompaña José de Arimatea. ¿Por qué se va José de Arimatea con ella? Uno de los personajes más ricos de Jerusalén, que tenía tierras, tenía casas, tenía de todo allá. Se marcha Lázaro, que era otro rico, era otro personaje rico, noble, junto con las hermanas. Y se van siguiendo una ruta que yo indico en el libro hasta Egipto y hasta Alejandría, porque tienen que evitar pasar por determinados lugares, ciudades, y desde allí tomar un barco que los va a llevar hasta Masilia, que era el nombre de Marsella, la ciudad actual de Marsella, era el nombre que los romanos le habían dado a esta zona, Masilia. Bueno, voy a ir resumiendo mucho. Al final llegan a un pueblecito cercano a Marsella porque tienen problemas el barco y llegan en una barca solamente María Magdalena acompañada de una chica jovencita que se llama Sara, la vamos a conocer como Sara la Negra, y de otra de las acompañantes de Marta. Esta, perdón, José Luis, esta no era la hija, Sara era una criada. Sí, claro, hay muchas personas, aquí tenemos, no sé si Mariano verá las fotografías, yo he puesto aquí alguna de Sainte-Marie de la Mer, que es el lugar donde embarcaron, llegaron con esta barca, la tradición la sitúa aquí, y solamente iban ellas 3, porque parece ser que hubo un problema con el barco y el resto llegaría más tarde a Marsella.
ella cuando llega a Egipto, a Alejandría en concreto, está en un estado muy avanzado de gestación. Hemos visto la fotografía del retablo donde aparece ella abrazada a la cruz, embarazada, que está ya muy avanzado. Por lo tanto, llega un momento que necesita cierta ayuda y, bueno, pues toma los servicios de una chica, de una niña en Alejandría, que es de raza nubia. Los nubios bueno, son personas que son negras, muy negras, son altas, muy delgadas y negras. Es una cualidad, una característica de esta raza africana y la toma como criada, por decirlo así, para que la ayude, que es la que le va a acompañar y la que vamos a ver luego en la iglesia de Les Saintes-Maries de la Mer, que precisamente ese pueblo se llama así en honor a las Marías que llegan del mar, ¿no? Que, bueno, veremos también algunos de los vídeos que yo he subido en mi canal de YouTube donde todo esto lo explico y lo muestro para los que quieran verlo con más detalle. Entonces, ¿por qué se le ha confundido con la hija de Jesús o María Magdalena? Pues no sé, a alguien se le ocurrió decir o pensar que como venía en la barca, pues era la hija de Jesús y María Magdalena, pero yo un poco, haciendo un poco así de broma, digo que Jesús habría o hizo muchos prodigios y milagros, pero que no le cambió el color de piel a nadie. Él no era negro y María Magdalena tampoco eran negros. Que no pasaría nada si alguno de ellos fuera, pero que no eran negros. Entonces, que Claro, Sara, claro. que por eso se llama Sara la Negra, y de hecho ahí tenemos algunas fotografías, si las puede poner Mario, veremos, es una virgen de color negro, que es la patrona de los gitanos, la Virgen de los Gitanos, en Santa María de la Mer. Cada 24 de mayo, cada año aparecen, bueno, así presentan allá miles de gitanos de toda Europa, toman esta figura en procesión, la llevan hasta la playa y, bueno, imitan pues la llegada de la barca, ¿no? Esto se produce cada año, el 24 de mayo. Y ya te digo, hay una veneración muy grande, sobre todo de los gitanos, también de muchas personas, y se le llama la Santa Sara la Negra, o la Negra de Cali. Quiero decir, pero existe esta confusión que yo siempre intento aclarar, de que era la criada de María Magdalena, no la hija de Jesús. Y estas hijas, José Luis, esta hija o estas hijas, ahora contanos un poquito, porque vamos a ir a un corte, pero quiero que me respondas esta pregunta. ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Qué pasó con esta gente, la descendencia? ¿Dónde se establecieron? ¿Y quiénes eran? ¿Cómo se fueron uniendo y formando descendencia? Porque es un enigma, la verdad. Bueno, yo lo que cuento, creo que fue en el primero o el segundo libro, porque como ahora estoy mezclando todos los libros, cuento cuando María Magdalena da a luz en este pueblecito de Santa María de la Mer. Son dos niñas gemelas que son las que aparecen en el retablo de Santes Creus, que no nos ha dado tiempo de ver. Y entonces bueno, se crían con ella, evidentemente, en un principio, pero cuando ya tienen cierta edad, que ya tienen edad pues para desposarse, una va con José de Arimatea hasta lo que es la isla de Avalon, Glastonbury, y allí tenemos la tradición que sitúa a que José va con el Grial. Y aquí ahora te voy a hablar del Grial. ¿Por qué es el Grial, el Santo Grial? Pues el Grial es sang, o sea, la palabra S-A-N-G, de sangre, en occitano es sang, y real es reial. Si unimos sang, reial, nos sale sangrial, el grial, el santo grial. Claro, decía antes, la copa que contiene la sangre de Jesús, que es un recipiente que contiene la sangre. María Magdalena es ese recipiente, pero que contiene la sangre, pero es un recipiente vivo, es el grial viviente. Es el grial viviente porque contiene la sangre. Y el grial, el santo grial, que es la descendencia de Jesús en estas dos hijas, que una va a ir a esta zona de Avalon, actualmente Glastonbury, que ahí tenemos una tradición tremenda que habla también de José de Arimatea, la creación de la primera iglesia, etcétera, etcétera. Lo tenemos creo que está en la abadía de Glastonbury, y allí tenemos varios datos que hablaremos en otro momento. Y la otra es la que se quedaría en la zona de lo que sería luego el sur de Francia, de los francos,
que acabarían luego la familia entroncada con los reyes merovingios, que será la dinastía que se autoproclama descendiente directo de Jesús. Tienen entre algunas peculiaridades la de dejarse el cabello largo, la barba, como lo hacía Jesús. Eran unos reyes que decían que curaban a sus súbditos con la imposición de manos, etc. Bueno, pues todo esto, la Iglesia oficial de Roma, que se va a convertir en la Iglesia oficial del Imperio Romano, la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que hace es perseguir a todos estos descendientes, a los Desposini, y los elimina. Pero se le escapa alguno, se le escapa uno, es el hijo de Dagoberto II, que va a ir a uno de estos lugares que tenemos en la ruta de María Magdalena, que es Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, allí el conde del Racés, que era abuelo, era el padre de la madre de este príncipe, va a cuidar de él, le va a cambiar el nombre para que pueda pasar desapercibido, y la dinastía de Jesús y María Magdalena va a seguir. La dinastía merovingia no va a desaparecer. De hecho, José Luis, te propongo un pequeño corte que hacemos siempre en el programa, y al regreso vamos a hablar de esta parte de Rennes-le-Château, porque también se desencadenó un poco un movimiento con respecto a este lugar. La gente viajó a verlo, se destapó como una olla, como decimos corrientemente, porque se habla de este sacerdote, Saunier, se habla de muchas cosas que ahí pasaron. Contanos de regreso cuánto hay de verdad en eso y qué sucedió después con esa sangre santa, dónde estaría hoy día alrededor del mundo. Ya regresamos en un momentito nada más con más antes de medianoche. Ya volvemos. Ya regresamos. A continuar, queremos antes de seguir con esta interesantísima conversación con José Luis Jiménez desde Barcelona, España, agradecer a todos ustedes por sus comentarios, por todo lo que nos han dicho hoy en el programa y también, por supuesto, por su participación. Agradecemos a los grupos que siempre nos comparten, Argentinos en Madrid, la página oficial, Visión OVNI con Silvia y Andrea Simondini. Agradecemos a los argentinos en Utah, latinos en Utah, uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Avistamientos OVNI en la Argentina y el mundo, Missing 411, ASUFON, la Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, latinos en Utah County, OVNIS, Reportes Argentina Oficial, Café Ufológico de Mendoza, Argentina. Agradecemos a OVNIS Paraguay, los Expedientes Secretos X, UFO Monterrey, la Comunidad Estelar, Argentinos en Miami, Florida. Son muchos grupos, a todos ellos muchísimas gracias. Park City Eventos Latinos, entre otros, hispanos en Sacramento y Arizona, los latinos en New York. Agradecemos a Eric von Daniken, fans, y también a los hispanos en Israel, argentinos en Madrid y los ovnis sobre Argentina. Gente, son muchos, seguiremos luego nombrando los grupos que nos hacen este gran favor de darnos a conocer en el mundo. Vamos a continuar con este programa tan interesante y le decía a José Luis hace un momentito nada más, ¿qué hay de esta historia que se cree que es una leyenda de Rennes-le-Château? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se habla de que se ocultaron cosas? Se habla de un priorato. En el próximo programa vamos a estar el próximo jueves también con un investigador muy conocido de Argentina y también amigo tuyo, José Luis, el doctor Antonio Las Heras. Él va a hablar de las sociedades secretas a través de la historia. ¿Qué pasaba con este secreto? ¿Tuvo que ser guardado celosamente y con muchísimo cuidado por toda esta gente, por estas dinastías? ¿Cómo se manejó esto? ¿Qué pasó en Rennes-le-Château? Bien, en Rennes-le-Château se ocultaron varios secretos o informaciones del cual tenían constancia muy pocas personas. Una de ellas fue la marquesa de Blanchefort, María Negre, que a la hora de morir confesó a su confesor, a su cura confesor, que, bueno, pues que ella era descendiente de unos caballeros templarios, etcétera, que a su vez eran descendientes de Jesús y María Magdalena, y que existía toda una relación de estos descendientes, entre otras cosas. Esta información fue ocultada en la iglesia de Rennes-le-Château en el año 1681 aproximadamente,
Y el cura François Berenguer Saunier, cuando fue destinado a este pueblecito, a esta iglesia del pueblecito, que por cierto está advocada a Santa María Magdalena, en un perfecto español, si quieres catalán, no tiene el nombre en francés, que sería Sainte Magdalene, sino Santa María Magdalena. Él, de alguna manera, ya fue dirigido aquí para buscar esta información que estaba oculta. Cuando empezó a restaurar la iglesia, porque cuando él llegó estaba prácticamente derruida, al levantar una losa del altar y hay una pila que era de estilo visigodo, era visigoda, dicen que en su interior, aunque yo no comparto lo de que fuese en el interior, porque ya lo veremos en las fotos, porque no hay espacio suficiente, pero bueno, el caso es que encuentra unos tubos de madera y en su interior hay unos pergaminos. En total se hablan de 5, con un lenguaje críptico, están encriptados, donde se dice, entre otras cosas, todo esto que te comentaba de la relación, ¿no? Y de que, bueno, pues que María Magdalena y Jesús tuvieron descendientes. Es más, él luego va a dar a entender de que Jesús no murió en la cruz, sino que moriría más tarde y de que estaría enterrado en esta zona de Francia. Él, cuando encuentra este manuscrito, lo comunica a su obispo de Carcassona, quien a su vez lo envía a París. Allí se va a encontrar, a reunir con especialistas de lenguas muertas y de todos estos temas, con Ofet e incluso con René Guénon. Y desde aquel momento, cuando regresa al pueblecito de Rennes, que era un cura pobre, que no tenía medios ni siquiera para subsistir prácticamente al mes, de repente aparece con una gran fortuna. Él dice que había encontrado una olla llena de monedas de oro en el altar y que ese era el motivo de ese tesoro, de esa fortuna. Pero la verdad es que aquello no daba, no podía dar para tantas cosas como hizo. Restauró la iglesia por completo, la cambió, empezó a introducir figuras que no se correspondían con lo tradicional de una iglesia, un vía crucis de un tamaño desmesurado, colocado en una dirección contraria a la correcta, a la tradicional. Por ejemplo, en el número 14 del vía crucis, que aparece Jesús, que está recogido por José de Arimatea y 2 personajes más, sería cuando es introducido a la tumba, es decir, a las 6 de la tarde. No era de noche, porque recordemos que los judíos, cuando se iba al sol, el viernes, en este caso por la noche, o sea, por la tarde, antes de que fuese de noche, era cuando empezaba el sábado. En el momento que el sol se iba es cuando comenzaba el sábado. Y aquí Saunier, el cura, lo que hace es que representa a Jesús, no que lo entran en la tumba por la tarde, sino que lo sacan de noche, con la luna, en plena noche. Empieza a dar mensajes. Hay muchos mensajes, yo los explico todos estos en mis libros, e incluso hay un documental que publiqué esta semana en Rennes Le Chateau que comento todo esto también con imágenes, vídeos y fotografías. Entonces él da toda una serie de pistas, porque claro, no puede decir abiertamente todo esto que tiene, porque supuestamente habrá conseguido, no sé si fue del Vaticano o de quién, que le suministrara toda esta cantidad ingente de millones de francos, con la que restauró la iglesia por completo, construyó una carretera para llegar hasta este pueblecito de Rennes-le-Château. Está en lo alto de un montículo casi perdido, no aparecía ni en el mapa. Construyó una gran casa, una finca para sus invitados que le llama Villa Betania, y construye una torre, que hemos visto antes una fotografía, a la que le va a dar el nombre de la Tour Magdala, la torre de Magdalena. Él va a dejar muchas pistas, por decirlo así, para que los iniciados, las personas iniciadas, sepan entender, sepan conocer qué es lo que él está transmitiendo, lo que está diciendo. Bueno, esta investigación va a durar durante muchos años.
toda la verdad no se va a conocer, pero lo cierto es que este cura pasó de la noche a la mañana de ser un pobre hombre que no tenía para comer a ser el hombre más rico de la zona y Claro. que llevó a cabo todo esto que te estoy Habría, comentando. José Luis, habría tesoros escondidos allí. Yo he leído sobre esto y también que hay como una mano negra detrás. Hubo asesinatos también de otros sacerdotes que andaban por ahí, como que algo los perseguía. ¿Vos crees en todo Sí, esto de, sí, sí, bueno, sí, ya años atrás había un escritor investigador francés, Gerard de Sade, que él escribió un libro que hacía referencia al tesoro precisamente de los godos que estuvieron aquí en esta zona. Esta fue la capital de Redae de los godos, de los visigodos, y habla de que aquí posiblemente habían ocultado los tesoros. Cuando los godos invadieron y saquearon Roma, se llevaron con ellos el Arca de la Alianza, se supone, la tabla de, o sea, la mesa de Salomón, la menorá, etcétera, y todos esos tesoros, pues se pensaban o se creían que estaban ocultos en este pueblecito de Rennes-le-Château, lo cual llevó a que en la década de los 70, 80, muchas personas acudiesen al pueblo a excavar. De hecho, se llegó a prohibir excavar, incluso hay carteles aún por el pueblo que prohíben que se excave en el pueblo. En el vídeo que yo he subido esta semana, dentro de los dominios de la Batsonier, aún ahí se puede ver un túnel excavado dentro de las galerías cerca de la Tour Magdala, que es, bueno, él estuvo excavando en el cementerio, fuera del cementerio encontró muchas más cosas que no intuimos, pero que no podemos afirmar exactamente todo lo que es, pero todo está relacionado, de eso sí que no hay duda, con Jesús, con María Magdalena, con la descendencia y posiblemente con el lugar donde esté enterrado el cuerpo de Jesús. También, José Luis, estuviste en otros lugares, recién veíamos algunos castillos, todo esto que tiene que ver con el Languedoc francés, por eso te hablaba del Priorato y el movimiento cátari. ¿Cuál es la conexión? ¿Qué pasó con ellos también? ¿Por qué fueron tan perseguidos? ¿Qué guardaban? ¿Qué escondían ellos? Bueno, los cátaros, el nombre de cátaro, hay quien hace referencia a él como los puros, porque la palabra cátaro viene de kataroi, en griego, que significaría puro, pero en realidad cuando se referían a estos cátaros, a estos cristianos buenos, como ellos se hacían llamar, els bons homes, en occitano, viene a significar los hombres buenos, ellos se hacían llamar els bons homes o hombres buenos, cristianos buenos. Viene dado porque un monje alemán, Becker von Schönau, en el año 1163, creo que fue, si no recuerdo mal, en una homilía se dirigió a estos cristianos buenos como adoradores de los gatos. Dijo que adoraban a los gatos, que les daban ósculos, besos en el ano, etc. Y de una forma despectiva les llamó cátaros, como decir, adoradores de los gatos. En alemán cat sería gatos. Este sería el motivo por el que se le puso ese nombre. También le decían perros, sarnosos, le decían de todo, ¿no? De una forma despectiva. Y se quedó con ese nombre de cátaros. Pero en realidad ellos se hacían llamar a sí mismos els bons homes, los hombres buenos, o los cristianos buenos. Existían otra secta cristiana, esto fue en el siglo III, siglo IV, que estos sí que se llegaron a llamar cátaros, existió muy poco tiempo, y bueno, desapareció prácticamente, y sí que tomaban ese nombre en el sentido de la pureza, de los puros. Pero estos cátaros del Languedoc, del sur de Francia, surgen a raíz de los viajes que está haciendo en el siglo IV un obispo que se va a conocer como el obispo hereje prisciliano, que es el que va a crear lo que ahora llamamos o conocemos como el Camino de Santiago, que lo utilizarían los caballeros templarios también en la Edad Media. En realidad, bueno, yo no soy el único que lo sostengo. El sepulcro que se dice que hay del apóstol Santiago en Santiago de Compostela no sería el de él, puesto que Santiago nunca estuvo en España, ni vivo ni su cuerpo muerto. En realidad sería el cuerpo de Prisciliano.
que da para hablar de un programa entero, para hablar de él, de todo lo que le Hemos, sucedió. hemos estado, José Luis, hace tiempo atrás, con Francisco Contreras Gil, que nos habló, Bien. sí, con Francisco nos habló de los caminos diferentes de Santiago, los caminos sagrados, y nos hizo la misma apreciación, que no se sabe en realidad quién está allí, hay mucha confusión al respecto. Sí, pues en este caso, estos seguidores de Prisciliano, el obispo Breje, el obispo de Ávila, este hombre era bastante laxo, no era tan rígido con las normas, incluso admitía el baile, los cánticos en lo que era el ritual de la misa, y esto no le gustó al Vaticano de entonces, no les hizo mucha gracia, lo mandaron llamar a la capital de entonces, que estaba en Renania, en Alemania, y con una treta lo engañaron, lo mataron, le cortaron la cabeza. Sus seguidores se lo llevaron hasta este lugar que se conocía como Campo Stellae, en latín, que sería Campo de Estrellas, y de ahí viene ahora el nombre de Santiago de Compostela, Compostelae, o sea, de Campo de Estrellas. Bueno, pues estos seguidores del siglo IV son los que van a seguir esta doctrina cátara, por decirlo así, porque ellos creen en la dualidad, ¿no? Ellos piensan que el Dios bueno es el que crea el espíritu, el alma, y todo lo malo que hay del mundo es del Dios malo, del Satán. Este es el rey del mundo, Satanás, ¿no? Se diferencia. Un Dios bueno para lo bueno y el Dios malo para lo malo. Esta dualidad que ya viene también de los maniqueos, de Mani, etcétera, es muy antigua. Pero surge aquí, en esta zona, porque hay otros cátaros que vienen del norte de Italia, incluso de Bulgaria, que son los seguidores de los bogomilos. Pero como yo cuento y explico en mi libro y muestro con fotografías, son sectas diferenciadas, muy diferentes porque incluso tienen rituales funerarios diferentes. No, no son los mismos cátaros. Estos cátaros son originarios de esta zona. Son de los primeros cristianos seguidores precisamente de María Magdalena, cuando María Magdalena llega a Marsella y se dedica a evangelizar. Y de hecho tenemos varias pinturas, varios cuadros que nos muestran a María Magdalena evangelizando. Claro, porque José Luis, ella había sido, además de escapar con la descendencia, como vos narrás, que ha sido ocultada durante tanto tiempo, también ella fue testigo de la resurrección, según cuenta el Nuevo Testamento. Así que era principal testigo de llevar esas verdades a todo el mundo, por lo menos el mundo antiguo conocido. Yo te pregunto esto de la conexión del priorato, los cátaros y Leonardo, porque eso fue lo que se habló cuando todo esto se dio a conocer a través de la novela de Dan Brown. ¿De veras Leonardo ocultó todo esto durante tanto tiempo en sus pinturas? ¿Lo plasmaba y lo escondía, lo mantenía sagrado? Sí, sí, claro, él formó parte de este priorato. No, solo muchos personajes históricos relevantes. Y de hecho, en esa pintura que se ha hecho más famosa si cabe, y que aparece en esta última cena de Leonardo da Vinci, encontramos muchas claves, partiendo ya de la base que a quien pinta al lado de Jesús es a María Magdalena, y cómo San Pedro con un cuchillo le amenaza con cortarle el cuello, como vemos todas estas, ¿cómo decirte? Estratagemas que van Representaciones. viendo, sí. Sí, sí. Y luego como él, incluso en el mantel, cuando lo pinta con unos nudos, hace toda una serie de simbologías de tipo oculto esotérico que solamente los iniciados saben entender, saben comprender. Para decir eso, para decir que María Magdalena, que está allí, es la compañera de Jesús, ¿no? Y luego, como dije al principio, si nos fijamos, yo tengo cientos, pero bueno, es que hay miles de pinturas, sobre todo de pintores del Renacimiento, que siempre representan a María Magdalena embarazada, pero totalmente embarazada, no es que Claro, digas. claro. Y por si acaso, para los que no lo saben, le pintan el cíngulo encima del vientre, que significa que está encinta, lo que te decía, Para que no quede duda de que, bueno, de por lo que María menos ellos, Magdalena sí, estaba sí, embarazada, ¿no? claro, ellos no admitían un Dios célibe, ¿verdad? Era una Claro. pareja de consortes. ¿Sí? Yo quería, ya hemos llegado al final, José Luis, por supuesto que quedan cantidad de cosas para preguntarte. La pregunta del millón es: ¿dónde está esta sangre santa hoy día? ¿Está entre todos nosotros? ¿Vos, yo, cualquiera puede portar esa sangre, José Luis?
Efectivamente, tú lo has dicho. Yo en el primer libro ya hago una suposición, porque no deja de ser otra cosa mientras no lo pueda demostrar, y es que la misión de Jesús estaba precisamente en transmitir su ADN, que era distinto, por cierto, era muy diferente al normal, al humano normal, y gracias a la unión de su ADN con el de María Magdalena, surgiría al cabo de X generaciones el nuevo ser, ese hijo del hombre que él se llamaba a sí mismo, que tiene toda una serie de facultades despertándose y por despertar, que siguen despertándose en nosotros, y sobre todo para despertar esa conciencia que parecía dormida, que es lo que nos va a llevar a la salvación como seres humanos, el conocimiento. Los gnósticos, Jesús, María Magdalena, cuando ellos predicaban, lo hacían a través del conocimiento. El cristiano gnóstico se salvaría a través del conocimiento, mientras que la Iglesia dijo no, con la muerte de Jesús ya todo el mundo se ha salvado, ya no importa que cometan los pecados que cometan, luego dices que te has arrepentido en el último momento de tu vida, pagas tus diezmos, pagas tus bulas para poder comer cuando se tal, y pagas todo esto y hasta no te preocupes que tienes un puesto ahí en el cielo con tu nombre, tu numerito, y claro, no tiene nada que ver lo que decía Jesús con lo que ahora vemos en las religiones, ¿no? Y también, José Luis, allí sería literal que nos salvó con su sangre, ¿verdad? Tendría un concepto muchísimo más profundo de acuerdo a todo esto que has Claro, rescatado en la historia. sí, Claro. paradójicamente me refiero a lo que se dice, ¿no? A través de la Iglesia, es cierto, es que es la sangre de Jesús. El otro día comentábamos tú y yo, cuando me decías, bueno, en la celebración de la Eucaristía, cuando dice, bueno, es que es mi sangre, claro, es que es verdad, pero se está refiriendo a la sangre o al ADN que transmite a través de la sangre en sus descendientes, y que a través de las sucesivas generaciones que se van a ir produciendo, pues bueno, a pesar de que la Iglesia romana llegó a prácticamente eliminar a todos los descendientes, no lo consiguió. Entonces, hoy día seguramente hay millones. No digo uno, ni dos, ni tres, ni estas familias nobles de Europa que se ponen la flor de lis, que representaría a María Magdalena y a Jesús, como si fueran los únicos descendientes. No, posiblemente, como tú has dicho, tú, yo, cualquiera de los que nos estás viendo, Cualquiera de ya nosotros. tenemos parte de ese ADN que nos posibilita que podamos despertar, que podamos evolucionar y que al final pues llevemos a cabo lo que vino a hacer, ¿no? Que es el despertar de la conciencia del ser humano. Perfecto. José Luis, muchísimas gracias por habernos atendido hoy como medio antes de medianoche. Te digo que es atrapante escucharte todo el tiempo porque hay tanta cosa, hay tantas preguntas, me imagino el público y la gente que va a seguirte en lo posterior. Decinos cómo podemos comprar tus libros, seguirte escuchando, porque no es solamente este tema, hay muchos que manejas sumamente interesantes, como Rosalind Chapel, quizás en el futuro podamos llamarte para la Capilla Rosslyn también, que es otro gran enigma de Europa. ¿Cómo hacemos para encontrarte, seguirte, escucharte en tu podcast y comprar tus libros? Bueno, yo tengo un canal en Facebook, José Luis Jiménez, muy fácil. Por aquí me pueden encontrar y me pueden seguir, solicitar. Hasta que llegue al límite, yo acepto siempre a todo el mundo. Luego tengo un canal de YouTube también con el nombre José Luis Jiménez, donde aquí hay cientos de programas de radio, televisión, conferencias, charlas como esta, donde verán fotografías, vídeos, explicaciones. También hay canal de ebooks. Y los libros los pueden encontrar todos en Amazon. Y si quieren algún libro mío en concreto, dedicado, firmado, me lo solicitan escribiendo a mi correo, que es jljiménez, Jiménez con G de gato, @jljiménez.es. Muchas personas que, bueno, les gusta, los quieren tener dedicados y yo encantado se los envío. Entonces me los solicitan y yo les mando los libros al domicilio que ellos me faciliten, sin ningún problema. Perfecto, perfecto, José Luis, muchísimas gracias. Te despedimos hoy y esperamos que te repongas prontito de tu salud y nos despedimos del público también. Será
el próximo jueves, nuestro encuentro como en una semanita con un nuevo misterio en Antes de Medianoche. Será hasta entonces, muy buenas noches para todos.